Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, San Mateo, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos hemos encomendado a San Mateo porque hoy celebramos con alegría su fiesta, la fiesta de uno de los 12 apóstoles. Mateo, que fue apóstol y además evangelista. Pero antes de ser apóstol y evangelista, su prestigio delante de sus hermanos judíos estaba por los suelos. Es verdad que era judío, pero era publicano. Y su trabajo, como publicano, era odiado por los judíos, porque consistía en recaudar impuestos para las arcas de Roma, que había ocupado Palestina. Vivía en Cafarnaún, una ciudad que era paso obligado para los comerciantes de Mesopotamia, de las tierras ricas de Tiro y de Sidón, en su comercio con Palestina y con Egipto. Quizá le había movido a ser publicano un deseo de verse rico. Había priorizado su bienestar material a la lealtad al pueblo que le había visto nacer, al pueblo judío. El salario de un publicano era alto porque no era fácil encontrar judíos dispuestos a caer mal, muy mal, entre sus iguales. Además, siempre se podía cobrar un poco más de lo estipulado y quedarse con el dinero sobrante. El beneficio de un trabajo que no solo acababa en Roma, sino también en su propio bolsillo. Empezó a oír hablar de Jesús porque Jesús era un nombre que iba de boca en boca por toda la región. Y en su corazón fue naciendo una inquietud. Quizá le comenzaba a pesar el tipo de vida que llevaba, pero ¿cómo cambiar? ¿Y cambiar a qué? El prestigio entre sus iguales lo había perdido hacía tiempo. Quizá no andaba muy bien de autoestima y al menos con lo que ganaba se podía permitir una vida bastante acomodada. Nunca hubiese podido imaginar que su corazón terminaría aspirando a otro tipo de bienes muy diferentes y a otro tipo de vida. Y todo sucedió un buen día. Jesús, del que había oído tantas cosas, se detuvo frente a él. ¿Cómo sería tu mirada, Jesús? ¿Y cuánta sed escondería el corazón de Mateo? Que bastó una palabra, para cambiar radicalmente el rumbo de su vida. Así nos lo cuenta él mismo en su Evangelio. Vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y ya está. Es como si, acostumbrado a sus breves anotaciones en los registros de cobros, no le saliese contarnos nada más. La verdad es que nos quedamos con las ganas. Pero tú y yo podemos sacarle juguillo a estas pocas palabras. Fíjate que la frase comienza con un verbo: vio. Jesús, ¿qué poder transformante tiene tu mirada? Bueno, puede tener tu mirada si nos dejamos conquistar por ella. ¿Qué le transmitirías, Jesús, con tu forma de mirarle para que de repente deje todo lo que tiene entre manos y decida seguirte? Quizá antes nadie había apostado por él. Quizá encontró, tras la mirada y el tono en el que era pronunciada esa sola palabra, sígueme, la mirada de un amigo. Todavía por conocer. Una mirada leal y profunda. Una mirada llena de cariño. Una mirada sincera y que manifiesta autoridad. Una mirada que abre horizontes, que en definitiva transmite esperanza.
El caso es que Mateo no lo duda. Se levanta y te sigue Jesús. Jesús, con esta escena aprendemos que no dejas de buscarnos, que no dejas de contar con cada uno, que verdaderamente te importo y me valoras, y mucho, que nadie está fuera del alcance de tu gracia, de tu amor. Es difícil establecer qué es más sorprendente, si la mirada de Jesús que se detiene en Mateo, de una manera que nadie había hecho en su vida, o la respuesta inmediata y radical de Mateo. La primera, tu mirada a Jesús, supone un escándalo para los escribas y los fariseos, y supone un desconcierto grande para el resto de los discípulos. Un publicano llamado a ser apóstol. Un judío que, porque trataba con paganos, estaba contaminado de impureza legal, igual que un leproso, no con lepra en su piel, pero sí con la lepra del pecado en su corazón, y ahora llamado a seguir al Maestro de Galilea. Incomprensible. Pero escandalosa también la decisión de Mateo, que abandonando el lugar del cobro de los impuestos, impuro como era, va tras el Maestro, sin pasar por el templo, sin pasar por los sacerdotes para pagar de alguna manera su purificación. Claramente, Jesús, has venido a traer un nuevo orden de cosas, una misericordia hasta entonces desconocida. De hecho, Mateo, lo primero que hace, nos lo cuenta él, es organizar una comida, una fiesta, con sus iguales, otros publicanos, para Jesús y para sus discípulos. Y uno organiza una fiesta cuando tiene algo que celebrar, e invita a mucha gente cuando lo que quiere celebrar desea compartirlo con muchos amigos. Cuando es tanta su alegría, desea compartirla con cuantos más mejor. Y no tarda en escucharse la pregunta de los fariseos a los discípulos de Jesús. A ti, Jesús, no se atreven a preguntarte. Siempre cerrados a tu gracia. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, tú lo escuchas y les dices. Así lo recoge San Mateo en su Evangelio. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta respuesta, que no gusta para nada a los fariseos, a ti y a mí nos llena de alegría, porque Jesús no buscas a quienes no tienen mancha ni defectos, nos buscas a todos, nos buscas no a pesar de nuestras miserias, o a pesar de nuestro pasado, nos buscas precisamente por nuestras miserias y por nuestro pasado. Como a Mateo, nos miras con infinita confianza, con inmensa esperanza. No nos juzgas. Jesús, ¿cómo cambiaría nuestro día a día si tuviésemos esa capacidad tuya de mirar? Mirar sin prejuicios, sin juicios a priori. Y así Mateo cambia la pluma y el pergamino con los que anotaba en el registro de cobros por una pluma y un pergamino con los que irá escribiendo la buena nueva del Evangelio. Una buena nueva que ha transformado su vida por completo y que puede transformar muchas otras vidas, la tuya y la mía. Escribe su Evangelio Mateo dirigiéndose a los cristianos procedentes del judaísmo y proclama que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. En él, en ti, Jesús, se ha cumplido la plenitud del Antiguo Testamento y cuenta con un estilo breve, sencillo, los hechos que presenció y las parábolas, los discursos de Jesús, el sermón de la montaña, especialmente los pronunciados en Galilea. Es el primer evangelio escrito de los 4, en lengua aramea, la que usó Jesús, muy pronto traducido al griego. A cada uno de los 4 evangelistas se le representa con uno de los 4 seres vivientes que describe Ezequiel en su profecía y que acompañan al Hijo del Hombre, que será Jesús. Un león que simboliza el valor,
San Marcos, un toro que representa la fuerza, San Lucas, un águila, símbolo de los altos vuelos, San Juan, y un hombre que expresa inteligencia. Este último se asocia a San Mateo porque su evangelio comienza con los nombres de los antepasados de Jesús. San Mateo terminará viajando a Etiopía desde Egipto. Cuenta la tradición que tras la muerte del rey de Etiopía, su sucesor pretendía casarse con la hija de su predecesor, pero la joven había consagrado su corazón a Dios por consejo de San Mateo. Y el nuevo rey, airado, al no lograr que el apóstol la convenciera de acceder a sus deseos, ordenó su muerte. Y esto sucedería mientras Mateo celebraba el santo sacrificio, uniendo de esta manera el sacrificio de su vida al sacrificio redentor de Jesús. También, según la tradición, sus restos descansan en la catedral de Salerno, muy cerca de Nápoles, en Italia. Hoy nos encomendamos tú y yo al apóstol y evangelista Mateo, que meditemos cada día el Evangelio y también nosotros nos dejemos convertir por la mirada misericordiosa de Jesús, tu mirada, Jesús, que puedas hacer, Jesús, de nuestra vida y de nuestras cualidades un don para los demás. Madre nuestra, cuídanos, guíanos como hiciste con San Mateo y con los demás apóstoles cuando les faltó Jesús. Enséñanos a perseverar en la oración para que tu Hijo pueda hacer grandes, muy grandes, nuestras vidas, como la de San Mateo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, San Mateo, Ángel de mi guarda, interceded por mí.